continuando con la ponencia magistral, desde mi punto de vista, de Joan Subirats, a Joan Subirats le voy a pedir que sea el que cierre esta primera pregunta que voy a lanzar, con objeto de que el resto de miembros de la mesa pues puedan también dedicar un par de minutos a exponer quiénes son, de qué institución vienen y qué es lo que hace su institución en el entorno de la economía social y solidaria, desde administraciones públicas, el Ayuntamiento de Molina, a mi izquierda, o REAS a nivel nacional, como una red de entidades de economía social, o Juan Antonio Pedreño, CEPES, UCOMUR y UCOER en la región de Murcia, o desde la Universidad de Murcia, otra institución que está a muy pocos kilómetros de aquí, aunque está dentro del municipio de Murcia, pero, digamos, somos vecinos, ¿no? La universidad también tiene mucho que decir. Me presento, que no lo he hecho. Yo soy Federico Martínez Carrasco Pleite, yo soy profesor de la Facultad de Economía y Empresa y, en concreto, director adjunto de la Cátedra de Economía Social. Estoy por eso aquí y también porque soy miembro de REAS y, en mi caso, a mí me gusta mucho estar en REAS porque, igual que en el ámbito laboral, estoy investigando y trabajando y organizando jornadas sobre economía social en un sentido estricto de la ley, en términos de la Ley de Economía Social. Por las tardes, a nivel individual o particular, pues soy miembro de entidades, de asociaciones de consumidores y pues colaboro con REAS. Entonces, creo que economía social y solidaria pues debieran ser más una, y este es el espacio. Fíjense, además, casualmente ahora estoy viendo que Carlos y Juan Antonio están juntos, y no solo eso, sino que es que REAS pertenece a CEPES. Es decir, es que lo sabemos, pero a veces tenemos que recordárnoslo, ¿no? Como, desde luego, creo que hay otra parte de la economía que está mucho más lejos de nosotros. Eso lo tengo también claro, ¿no? Quiero simplemente recordarles los nombres de los ponentes. Ernesto de la Cruz es coordinador de Transparencia y Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia. Gracias por estar aquí. Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR y UCOER. Carlos Rey Barcoa es el secretario técnico de la red de REAS, Red Nacional, con sede en Navarra. Y José de Aro González, concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Molina. Y quiero también aprovechar la ocasión para elogiar el atrevimiento del Ayuntamiento de ser el que se lanza, aunque ha habido otras iniciativas, desde luego, en otros ayuntamientos de Murcia, para organizar un evento que sea un foro de encuentro, no solo para las entidades de Molina, sino para todas las de la región de Murcia. Creo que la feria del sábado será una gran oportunidad de ver que hay mucho más en Murcia de economía social y alternativa de lo que pensamos, y cómo, ojalá, los ciudadanos pues estemos cada vez más informados y actuemos con el pie, votando, comprando y actuando también y participando finalmente, ¿no? No me alargo más y comenzando con Ernesto, de la Universidad de Murcia, yo la pregunta, y es válida para todos, la primera pregunta es hacer una reflexión sobre, primero, mi institución, una pequeña fotografía, y luego cuál es el estado de situación actual, en términos de cuáles son los retos sociales que llevarían o debieran llevar a la Administración a replantearse sus políticas. Hasta qué punto en el ámbito local, nacional, debiéramos estar expectantes la Administración acerca de qué retos nos está demandando la sociedad. Ya Joan Subirats ha dicho muchos, ha planteado cómo las políticas sociales pues ya están hay que repensar muchas cosas. Repensar es algo que he escuchado mucho en la conferencia de Joan Subirats. En general, podríamos plantear alguna cuestión de políticas sociales, políticas de economía social, políticas de fomento. Si bien en la segunda pregunta ya hablaremos de actuaciones concretas. Muchas gracias, Ernesto, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Ahora. Bien, buenas tardes. Yo estoy aquí sustituyendo a una mujer, a mi jefa, a la vicerrectora Carmen López Aniorte, que es la que lleva el vicerrectorado. Y bien, darle las gracias al Ayuntamiento de Molina de Segura, a las REAS, a nuestra Cátedra de Economía Social y al profesor Martínez Carrasco y a la Escuela de Formación e Innovación por esta invitación. Nosotros lo que queremos exponer aquí desde la propia Universidad de Murcia es que creemos que la universidad pública es una institución que se dedica precisamente al desarrollo de la economía sostenible y social en esta región desde hace 100 años. Y lo hace desplegando sus tres funciones fundamentales: la docencia, la formación de personas, que es la más importante de nuestra universidad, la investigación y la transferencia.
puedo exponer cuál es el estado desde el punto de vista de institución de esas 3 misiones que tenemos, ¿no? A nivel docente, la formación consigue, o consideramos que empodera a la sociedad. Actualmente hay muy poco universitario en Murcia y en España en general. Hacen falta más titulados. La cantidad de titulados en la Europa que nos gusta, en la Europa a la que nos queremos parecer, es el doble que en España. Tenemos pocos titulados y aún así todo, pues la universidad intenta llegar a ese tipo, a incrementar el número de titulados. Nosotros tenemos cierto éxito a nivel nacional, somos la segunda o tercera universidad más demandada de España y bueno, digamos que funcionamos como el ascensor social. Seguimos siendo la única institución que garantiza la igualdad de oportunidades en ese sentido. La educación rinde, la educación superior sigue aún rindiendo beneficios a las personas que la cursan. El desempleo que se comenta aquí entre la gente joven es la mitad entre los egresados de grado y cuando ya hablamos de títulos de formación muy superior, como puede ser el doctorado, la tasa de desempleo entre los doctores es del 5%. O sea, entre los doctores en nuestro país se puede decir que existe prácticamente el pleno empleo. Es decir, la formación universitaria empodera a la gente y contribuye a que mejore esta región y este país. Y consideramos que es nuestra misión más importante. En cuanto a limitaciones y retos que tenemos, pues el fundamental, el que se aumente, se incremente la formación de nuestros ciudadanos. Y para eso necesitamos una universidad más accesible. Accesible desde el punto de vista de la cantidad de alumnado, o sea, podemos ofrecer más servicios si tenemos más recursos y luego necesitamos una universidad que sea menos costosa. Actualmente el coste de la Universidad Española es el 4º más costoso de Europa y en relación al poder adquisitivo la Universidad de Murcia tiene los costes de acceso a grado y posgrado en los 5 más costosos de España. Hay universidades como la andaluza, que es limítrofe, hay un problema de desigualdades entre regiones, ¿no? En Andalucía se bonifica el 99% de los créditos aprobados y el coste de grado y de posgrado es prácticamente la mitad de lo que es aquí. Y estamos a separados kilómetros, ¿no? Hay una falta de coherencia en ese sentido y una desigualdad importante. En el ámbito de la investigación, pues también, ¿cómo está la Universidad de Murcia? Nosotros actualmente manejamos, el último año hemos conseguido 45 millones de euros en 409 proyectos, 55 de ellos internacionales. Y muchos de esos proyectos, la mayoría de ellos, no tienen un fin inmediato, sino que se plantea investigación a medio y largo plazo y fomento del conocimiento básico, que no se hace en otras instituciones, ¿no? La universidad vela por ese desarrollo. Los grandes países industriales, las grandes potencias económicas, tienen una base de conocimiento de ciencia básica muy importante y construyendo esa ciencia básica después han ido generando la aplicación técnica de conocimiento, ¿no? Aquí nosotros queremos implementar la ciencia aplicada y es lo que nos interesa, aparece muchas veces el beneficio inmediato. El otro día en las jornadas de la reforma universitaria decía uno de los intervinientes, ¿no? No podemos empezar en África haciendo autovías, tendremos que hacer caminos para que puedan andar los tractores. En España hemos llegado tarde a la innovación y a la investigación. El esfuerzo que se hace en nuestro país es pésimo, hay que decirlo así, es muy pobre. Estamos al nivel de Malta, al nivel de Croacia, al nivel de Chipre, en términos de investigación, a nivel nacional, con datos de del Eurostat. El esfuerzo que se ha hecho en los últimos 10 años para salir de la crisis en investigación, todos los países han incrementado y nosotros nos parecemos más a Chipre. Ni siquiera Portugal o Italia se han quedado tan cortos como nosotros. Han invertido muchísimo más. Eso en cuanto a investigación. Tenemos un reto muy importante de seguir haciendo conocimiento, generando formación y conocimiento básico. Y en cuanto a la tercera pata, la transferencia, lo que hacemos nosotros actualmente en la Universidad de Murcia existen 4 vicerrectorados dedicados a la transferencia. Hay uno que es el que se considera transferencia, ¿no? Que es el que genera los famosos contratos de investigación universidad-empresa. No nos va mal, tenemos 20 millones de euros en contratos universidad-empresa en los últimos 5 años. Pero además tenemos 9 cátedras, entre las cuales está la de Economía Social. También existe un centro de orientación profesional y de formación para el empleo entre nuestros propios titulados que digamos que es referencia a nivel nacional. Y bueno, otro vicerrectorado que se dedica también a
a la economía social es el de estudiantes. Ha estado aquí Carmen Ferrandi, la vicerrectora. Tenemos un servicio de atención a la diversidad y voluntariado que también es pionero y ese en muchos aspectos y es, digamos, líder en la implementación de muchas de las políticas sociales entre estudiantado y en voluntariado en España también. Eso hizo que hace poco se nombrara a nuestro rector, digamos, el jefe del tema de estudiantes en la CRUE, ¿de acuerdo? El Vicerrectorado de Sostenibilidad, que tiene un programa que se denomina Campus Sostenible, a través del cual se conciencia y se gestiona de una forma sostenible y ambientalmente, con conciencia ambiental, los propios servicios de la propia universidad, y existen programas de formación tanto para la propia comunidad universitaria como para la ciudadanía externa. Y por último, el vicerrectorado del que yo formo parte, el de Igualdad, Responsabilidad Social y Transparencia, desde que coordinamos no solo la exposición pública del trabajo que hacemos, los datos que manejo y los datos que manejamos de cara al público, sino también desarrollamos un plan que se llama Plan Refugium, la plataforma de acción social de la propia universidad y bueno, y otras muchas iniciativas que se realizan desde nuestro propio vicerrectorado. En cuanto a los retos en transferencia pues necesitamos sobre todo incentivos. Estamos en una región en la que predominan las pymes, las pequeñas y medianas empresas que no tienen tradición en la innovación, en la I+D. Necesitamos que se incentive la colaboración universidad-empresa entre los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, sobre todo, que es lo que más abunda aquí, que se les incentive fiscalmente, que se incentive al profesorado a dedicar parte de su tiempo a la investigación aplicada sin menoscabo a la docencia, por supuesto. La docencia no puede ser la hermana pobre en la labor del profesorado, y necesitamos una mayor implicación o digamos la comercialización de lo que hacemos de cara al exterior. Lo estábamos hablando antes de entrar, si lo tengo aquí anotado, ¿no? Sería necesario establecer una especie de red comercial de los servicios que la propia universidad puede ofrecer a instituciones y empresas de su entorno o a la propia ciudadanía. En ese sentido, nosotros tenemos una red de servicios asistenciales, pues la CUBI, la Clínica Universitaria de Visión Integral, tenemos un centro de odontología de atención en el Morales Meseguer, la propia Escuela de Odontología atiende a personas externas, es decir, tenemos diferentes servicios que funcionan muy bien, que son muy poco conocidos y que habría que también fomentar su difusión entre la ciudadanía. Esos son los retos, en mi opinión, y lo que hacemos. Juan Antonio, por favor. Sí. Buenos días otra vez, porque hemos estado al principio. Como Federico decía, soy el presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la región de Murcia y de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la región de Murcia, aquí en la región. Es una organización que en este momento representa a todas las cooperativas de trabajo asociadas de la región, aproximadamente unas 1.400 cooperativas, alrededor de 20.000 socios trabajadores y por dar alguna referencia en este sentido, somos la primera comunidad en número relativo en cooperativas respecto del resto de España, la segunda comunidad por detrás solo del País Vasco en cuanto al número de empleos cooperativos también. Y bueno, pues en los últimos 9 meses han sido 1.500 los nuevos empleos que se han creado en el ámbito de nuestras empresas. Creo que estamos desarrollando una tarea importante en este sentido y ya son muchos años y bueno, pues esta línea está en la organización que en este momento nosotros representamos. Creo que la mejor política social es la creación de empleo. Es la política que hace que la persona adquiera mayor dignidad, que adquiera posibilidades, trabajar por un empleo evidentemente digno en este sentido y un empleo que no, como decía Joan Subirats, que no nos lleve a ser un trabajador pobre y por tanto llegar a esa situación, ¿no? Él señalaba en la primera parte si habrá empleo, si qué tipo de empleo habrá de cara al futuro. A ver, en el 2030, dicen los estudios que en el 2030 el 80% de los empleos que existirán en el 2030, hoy no se conoce los que son. Hoy no se conocen los empleos que son. Y sin embargo, los alumnos los que trabajarán en el 2030 están hoy en clase. Luego es un primer reto que se plantea, es qué políticas estamos desarrollando en el ámbito educativo para capacitar a estas personas en esta línea. Es decir, estamos trabajando ahora mismo con unas formas de educar y de trabajar en este sentido que seguramente tienen que ser revisadas. A mí me habría encantado
que la charla que Joan ha tenido, pues le extendiéramos mucho más para trabajar sobre el futuro del empleo y lo que representa el futuro del empleo en este caso. Porque estamos hablando de eso, del futuro del empleo. Por tanto, el primer reto que se plantea, sí es verdad que la mejor política social es la creación de empleo, es cómo capacitamos a las personas que tenemos nosotros para tener un empleo. No vaya a ser que estemos ahora formando gente que van a ser, con toda seguridad, parados dentro de 4, dentro de 5, dentro de 6 años, sin posibilidad de recuperación. Por lo tanto, el primer reto que se nos plantea en este sentido es ese. Después, estamos observando también en esta línea que están cambiando mucho las relaciones laborales. Se está apostando cada vez más por una relación, y yo creo que lo que ha rodeado toda la charla de Joan ha ido en la misma dirección también, lo compartíamos hace un momento, hacia otro modelo de empresa, un modelo de empresa más participativo, donde se compartan decisiones, donde se plantee la colaboración de todas las personas. En este sentido, estamos asistiendo a una dilución de las relaciones trabajador-empresa, se están diluyendo esas trabajadoras, no sabemos cuál va a ser el futuro. Y aquí algunos agentes sociales se tienen que plantear cuál va a ser su papel de cara a un futuro. Y hablo en concreto del ámbito sindical también, ¿no? El ámbito sindical, si se están diluyendo las relaciones laborales, si se está apostando por un modelo de empresa más compartido, donde ese trabajador tenga más participación, donde forme parte de esa empresa, pues tenemos el reto de ver cómo vamos a estructurar ese futuro, esa empresa de cara a un futuro. La tercera cuestión que planteo es que ese modelo de empresa no es un modelo de empresa, el que se plantea no es un modelo de empresa capitalista, por decirlo de alguna forma, se plantea un modelo de empresa donde se apueste por una empresa más democrática, más participativa, más solidaria, más justa. De hecho, por ejemplo, el propio presidente de la Comisión Europea, Juncker, visto el cariz que estaba tomando el comportamiento social de Europa, que estaba perdiéndose el carácter social de Europa, ha puesto en marcha un pilar europeo de derechos sociales. Un pilar europeo que se va a aprobar el 18 del mes que viene. No, de este mes, perdón. La semana que viene se va a aprobar. Se va a aprobar en Suecia, en Gotemburgo, se va a aprobar con todos los partidos, con todos los gobiernos, el pilar europeo de derechos sociales, que apuesta por otro modelo de empresa diferente, por un modelo de empresa más solidaria, más participativa, que mire por el valor de las personas, en fin, en definitiva, apuesta por un modelo de empresa que seguramente va a ser el modelo de empresa del futuro. Por tanto, los retos que tenemos encima de la mesa es abordar todo esto. Cómo nosotros en este momento trabajamos en algo en lo que no se está trabajando. En lo que no se está trabajando. Da igual el modelo de empleo, la formación de las personas que van a estar, el modelo de empresa, la relación trabajador-empresa. En todo esto son retos que se nos plantean y que debemos de abordar necesariamente de cara a un futuro. Gracias. Sí, llega perfectamente. Sí, bueno, más que presentar REAS, que yo creo que antes, de alguna forma, he dado unas pinceladas un poco a los datos que tenemos un poco a nivel estatal y, bueno, pues yo creo que estoy aquí porque justamente hemos hecho también un trabajo sobre políticas públicas. Se ha hecho un documento muy importante sobre 25 propuestas con 70 experiencias concretas que se están aplicando en muchos ayuntamientos y gobiernos regionales. Y esa es un poco la apuesta que estamos haciendo también para que todas las políticas públicas tengan en cuenta un poco estos temas. Justamente el que ha hecho el estudio ahora está justamente en el Parlamento Europeo hablando también de lo mismo, con lo cual, bueno, pues no está aquí, estoy un poco, que decir, yo no he hecho el estudio, pero bueno, la gente que lo ha hecho también lo está ahora defendiendo bastante, ¿no? Y aparte, una de las, trabajos que se han hecho fuertemente también esta temporada desde REAS ha sido enmendar la ley de contratación pública que justamente con CEPES, bueno, hemos estado ahí trabajando como muy fuerte para que realmente tenga un sentido importante a la hora de generar políticas públicas también desde la compra, desde los contratos públicos, porque igual que comentaba Juan Antonio, pues es el 20% del PIB, es una inyección importante si realmente se trabaja con cláusulas sociales y ambientales, si se trabaja con reserva de mercado, si se trabaja utilizando también la economía de la propia institución para conseguir llevar adelante un poco políticas sociales y políticas ambientales, no solamente desde el departamento social o desde el departamento cual, ¿no? Entonces, yo creo que como reto importante desde las políticas públicas es realmente tomar en serio unas políticas con una mirada a largo plazo.
porque cuando estamos hablando del futuro del trabajo o estamos hablando del cambio climático o estamos hablando de, bueno, de todos los problemas que existen energéticos o alimentarios, etcétera, hay que mirar realmente por dónde va el camino, porque claro, mucha gente hasta pensamos, puede haber colapso o no colapso. Hay bueno, expertos que lo están ya anunciando, ¿no? Hay que prepararse, hay que hacer ciudades para transición. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Bueno, pues es muy importante prepararse para esos escenarios, que no hay que mirar cortoplacista, hay que mirarlo con tiempo suficiente para poder atenderlos. Y cuando miramos ese tipo de escenarios que pueden ocurrir, lo que tenemos que hacer también es incorporar a la sociedad en esa co-construcción que yo creo que estábamos hablando a la hora de poder implementar medidas que, bueno, pues que son colectivas, que son comunitarias y que tendrían que tal. Y uno de los elementos principales que nosotros desde REAS consideramos que hay que atender, más allá del empleo, que hay que trabajar y el tipo de empresa, es el fenómeno de la desigualdad. Es decir, justamente en la época de crisis ha aumentado la desigualdad enormemente en este país, enormemente. Entonces, ahora justamente se está generando empleo, pero ¿qué empleo se está generando? ¿No? Que es un poco lo que comentamos, un empleo que la gente tiene que ir a los servicios sociales. ¿Qué empleo es ese, no? Es decir, es un empleo más de esclavitud que otra cosa, ¿no? Entonces, el tema de desigualdad tiene que ser un elemento principal que lo pongan en la, ¿no? en la agenda de las políticas públicas para mirar en condiciones y ponerlo como un elemento principal, ¿no? Que yo creo que sí que se están haciendo muchas pequeñas cosas, y justamente el estudio que hemos hecho eso lo dice, ¿no? Que se están haciendo muchos elementos, pero no se pone como elemento central de una política pública que debía de ser esa, ¿no? El tema de responder un poco a estos retos. Tanto la desigualdad como el cambio climático, la propia contaminación de las ciudades. Está ocurriendo, no llueve y de repente, ¿qué nos está pasando? Quiero decir, una contaminación, ¿qué calidad de vida estamos ofreciendo a la gente? ¿Qué estamos haciendo? Y justamente cuando se hacen algunas políticas de amabilizar, quitar coches del centro y tal, toda la gente protesta. Pero vamos a ver, ¿qué queremos, no? Es decir, vamos a plantear bien los temas, y justamente cuando se peatonalizan los cascos urbanos y tal, al principio todo el mundo protesta y al final todo el mundo está encantado, ¿no? Entonces, bueno, el coche en estos momentos, vamos, es un peligro real para todo, ¿no? Pero claro, ¿es calidad el tener coche o es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar también cómo vamos reduciendo esa dependencia de ese tema, ¿no? O bueno, algo habrá que hacer también con lo que produce el coche de contaminación, con qué energía estamos utilizando en ese sentido. Se están dando pasos, pero claro, son cortos y sin una fuerza suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí. Y en la pregunta iba un poco cuál es el estado actual un poco de las políticas públicas, se nos preguntaba, y ahí, aparte un poco de decir, bueno, pues todas las experiencias que existen en este tema, sí que se está, bueno, haciendo, quiero decir, el Pacto de Milán, no sé si lo conocéis, bueno, pues está también dando una mirada a los ayuntamientos de cara un poco a implementar políticas de soberanía alimentaria dentro de las políticas públicas. O justamente, bueno, acaba de hacerse el cuarto encuentro de ciudades por el comercio justo. También hay un montón de ciudades que están dando pasos en este sentido que son importantes, ¿no? En el tema de consumo responsable, lo mismo, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, Madrid, este mismo mes, ha sacado toda una como encuesta, sondeo a la población, de que dice: vota y decides tu estrategia de economía social y solidaria en Madrid. Es decir, se están implementando diferentes temas, ¿no? Es verdad que de las políticas que se han ido haciendo, la que más destacamos puede ser a lo mejor la de Barcelona, que sí que realmente ha empezado con un estudio de la desigualdad territorial y de los actores que están trabajando en ese territorio para atender estos temas, pero luego hace toda una co-construcción realmente con todos los actores para hacer un planteamiento y para ponerle presupuesto, porque anda que no se hacen planes que luego no hay presupuesto suficiente y se venden los planes exquisitos, pero tal. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto 24 millones para estos años para realmente aplicar realmente una política importante en ese sentido. Bueno, pues ahí lo dejo de momento y yo creo que... Sí, muchas gracias, Federico. Antes has comentado el agradecimiento es nuestro por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura
por esta primera jornada, que será la primera de las que vendrán, y en concreto agradecer la presencia de las universidades, Carlos, Juan Antonio, Ernesto, John y también Federico. En cualquier caso, los agradecimientos por nuestra parte por el éxito que está teniendo esta jornada y las sucesivas. En concreto, respecto a la cuestión que se suscita en el debate de por qué políticas públicas y economía social y solidaria, hay que tener en cuenta el concepto, por centrar el debate, de lo que es la economía social, y creo que ha sido no se ha tratado como se ha merecido, quizás también por parte de los poderes públicos, como realmente se merece. Esta mañana, a primera hora, comentando el concepto de economía social. Efectivamente, la economía social no es de ahora quizás está tomando más cuerpo o mayor volumen que en épocas pasadas, pero data del siglo XIX. Los primeros economistas que hablaban de economía social, estamos hablando de Stuart Mill y Leon Warras, que ya hablaban o detectaban los problemas sociales que la sociedad capitalista, aquella incipiente en aquella época, estaba generando. Esto en concreto se agudizó más todavía en la crisis de los años 70, en las cuales las instituciones públicas también se vieron desbordadas y se vio que tanto el primer sector, el público, como el segundo sector, el privado, no eran suficientes para afrontar los retos sociales de destrucción de empleo o destrucción del bienestar social que caracteriza precisamente a los países que nos valoramos de tener una socialdemocracia, es decir, la persona por encima de las cuestiones económicas. En concreto, la economía social viene a dar respuesta a estas grandes cuestiones. Por lo tanto, yo quería hacer una referencia al momento histórico, así como la economía social. En cuanto a la economía social, solamente indicar, y coincido plenamente con los objetivos que se establecieron en la Carta de Economía Social, que también se han redactado sus principios, pero que vienen perfectamente a conjugar con lo que desde los poderes públicos, en este caso desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, en mi caso como concejal, nos debemos. Y coincide plenamente porque habla de la primacía de la persona y el objeto social sobre el capital, de la adhesión voluntaria abierta, como bien comentaba Juan Antonio Pedreño, del control democrático o la democracia. No hay mayor democracia la que se da en las empresas o asociaciones de economía social, cooperativas, de una persona, un voto, así como se dan los principios de responsabilidad y solidaridad, gestión de la independencia, interés de los servicios de los miembros e interés general. Como bien se comentaba, dentro de la economía social, efectivamente, se incluiría un apartado en concreto que sería la economía solidaria, que tiene que ver con los aspectos medioambientales, así como de comercio justo. Por lo tanto, la importancia del por qué las políticas públicas y economía social y economía solidaria está claramente manifiesta en la importancia que tiene la economía social. Solamente destacar, ya se ha dicho, se han dado cifras de lo que es el peso de la economía social en España, que así, de hecho, la primera ley que surgió al respecto fue la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, o la reciente 31/2015 de 9 de septiembre, en la cual se establecen las distintas asociaciones o entes que componen la economía social. Estaríamos hablando de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores o asociaciones vinculadas a la discapacidad. Estas entes que conforman la economía social nos dan una magnitud de realmente la importancia que tiene la economía social como generadora de riqueza y de bienestar social. Se ha comentado anteriormente las cifras, y se repetirán sucesivamente, sobre el empleo, la capacidad de empleo que tiene la economía social, y que, por supuesto, desde los poderes públicos o políticas públicas tenemos que ser plenamente conscientes. Se hablaba y se ha repetido de los empleos indirectos o directos que genera en España. Estamos hablando de más de 2 millones, del número de entidades de economía social, más de 40.000, o que la empresa de economía social en España representa en torno al 10% del PIB y el 12,5% del empleo, el 42,8% de la población vinculada a la economía social. Y hay un dato que en los tiempos que nos estamos moviendo actualmente, con la desregulación que existen de condiciones laborales, y es que generan empleo estable y de calidad. Estamos hablando de que generan un 80% de empleos indefinidos. Volviendo a la pregunta inicial, políticas públicas, economía social y solidaria, creo que está plenamente demostrado o acreditado que las políticas públicas tienen que considerar, respetar y promover la economía social y la economía solidaria. ¿Cómo? En lo que respecta a los poderes públicos, hay distintas vías de actuación, y comentaré algunas de las que estamos haciendo en concreto desde la actividad, desde los entes locales como el Ayuntamiento de Molina de Segura, aunque también tiene repercusión a nivel autonómico, nacional o internacional, como así se ha manifestado aquí. En primer lugar, y por ser breve, para
y conciso por la hora que se trata. Hablamos al principio de reconocimiento jurídico y apoyo institucional a favor de las empresas de economía social. Reconocimiento jurídico, la ley de cooperativas, o en las cuales se establecen determinadas bonificaciones, incentivos del empleo, etcétera. Hablamos también, importante, de la segunda palanca que tienen los poderes públicos, también se ha comentado por el presidente de REAS, Carlos. Se habla de las compras públicas. Las compras públicas, que han comentado que era el 20% del PIB, corresponde a las instituciones públicas, tienen una excelente herramienta, una excelente palanca para promocionar y promover la economía social. En concreto, y ya nos bajamos al ente local, el Ayuntamiento de Molina de Segura, somos plenamente conscientes que nuestra labor en economía social está plenamente patente a través de las cláusulas sociales. Debemos decir y debemos felicitarnos aquí que Molina de Segura es uno de los municipios vanguardistas de Murcia, de España, en la aplicación de cláusulas sociales. Cláusulas sociales que se incorporan a los contratos públicos para resolver cuestiones laborales, cuestiones sociales, medioambientales, de fomento de la economía social. ¿Para qué? Para lograr mejores condiciones laborales y de igualdad, cuidado del medio ambiente, cadenas de suministros de comercio justo, así como la RSC, Responsabilidad Social Corporativa. En el Ayuntamiento de Molina de Segura, en todos los contratos, y cuando digo en todos los contratos, quiero decir en todos los contratos, de forma extensiva para todos, se insertan como requisito previo, a través de la reserva de mercado, como elemento de valoración, criterio de adjudicación y así como obligación, condición de ejecución. Criterio de valoración, si hablamos antes de medio ambiente, en el último, por poner el ejemplo, el contrato que sea de suministro eléctrico de 1.700.000 euros, se estableció una condición en la adjudicación de que el 40% de la energía tenía que proceder de fuentes o de energía renovable de fuentes verdes. Y así lo ha cumplido o lo cumplirá la empresa adjudicataria. Así como en los contratos que se hacen de alimentos, se incluyen que determinados, o todos, o al menos el 20% de los productos tienen que provenir de fuentes o de comercio justo. Es decir, desde el ayuntamiento, entes locales, a este nivel sí que podemos y hacemos bastante. En el caso de Molina de Segura es patente todos y cada uno de los días en los contratos que gestionamos. Políticas públicas, sí, que también se puede utilizar para economía social para promover la integración socioeconómica de determinados grupos. Aquí creo que una de las charlas o jornadas va a ser sobre la inclusión o la discriminación hacia la mujer. Hemos empezado precisamente esta charla por ahí. Precisamente la economía social trata un fenómeno que todos por nosotros conocemos, que es la feminización de la pobreza. Desde los poderes públicos tenemos que lograr a través de los entes, a través de la economía social, la economía solidaria, realmente erradicar esa feminización de la pobreza y la mayor, por supuesto, representatividad, aunque aquí ya hemos adelantado que no somos, en este caso, en este foro, precisamente ejemplo. A su vez, las políticas públicas también pueden favorecer determinados sectores económicos. Hemos anticipado que a través de favorecer aquellas entidades que se dediquen, por ejemplo, al comercio justo, así como la recuperación medioambiental. Aquí en Molina también tenemos algún ejemplos como, por ejemplo, traperos de Maús. Por no extenderme más, también hablaríamos de políticas públicas a favor del desarrollo territorial. Aquí también somos pioneros y somos vanguardistas, por volumen además, en cuanto a los presupuestos participativos, la participación ciudadana, en el cual una parte significativa de los ingresos municipales se destina precisamente a la cohesión territorial y además decidida por los propios interesados, por los propios vecinos, a través de un sistema de votación totalmente, digamos, una persona, un voto. Por último, en poderes públicos, políticas públicas hacia la economía social, también a través de herramientas financieras que faciliten el acceso a medios económicos, a través de determinados convenios financieros o de ayudas públicas al desarrollo de empresas que se dediquen a la economía social. No me voy a extender más, pero desde los poderes públicos sí que se debe facilitar esas líneas de financiación y apoyo presupuestario. Por concluir, diría que el principio del debate, que es políticas públicas y economía social, creo que quizás la cuestión es a la inversa. Las políticas públicas nacen porque el centro de las políticas públicas son las personas son las que hacen que esas políticas públicas tengan que estar orientadas a ellos a través de la economía social y solidaria. Gracias. Muchas gracias. Joan, si te parece... Sí, bien. Centrándome en los retos y limitaciones, ¿no?, que tienen que afrontar las administraciones públicas en el contexto socioeconómico que hemos visto que estaba en transformación, yo diría que hay problemas como estructurales de las administraciones públicas que las hacen, digamos, difíciles de ser flexibles, ¿no? Sobre todo ante retos tan importantes como los que ahora hay planteados. Por ejemplo,
digamos, si normalmente establecemos cuál es el ámbito de lo público, estatal, diríamos que se basa en 3 elementos clave, ¿no? Que es soberanía, territorio, población. El problema que ahora tenemos es que muchos de los problemas que tenemos ya no pueden relacionarse solo con un territorio, sino que son, digamos, de carácter más global. La población es una población muy movible, cambia constantemente. Y la soberanía, en términos de economía, como antes he comentado, está complicada la cosa porque tenemos un mercado global, hay una utilización del ámbito financiero y digital muy alto y hace difícil por parte de las administraciones fenómenos como Airbnb, Uber, etcétera, poder, digamos, lidiar con ellos. Por lo tanto, aquí tenemos un primer problema que es, digamos, una relación muy Estado-nacional versus una estructura de mercado global, ¿no? Este es un problema importante. Un segundo problema es que la Administración trabaja con 2 elementos que son bastante contradictorios con lo que antes comentaba del trabajar en red, que son la jerarquía y la competencia, ¿no? Trabaja en lógicas jerárquicas y eso hace difícil que se establezcan lógicas de cooperación, ¿no? En muchos casos. Y además con una visión muy de competencia, es decir, los que se dedican a educación no se dedican a sanidad, los que se dedican a sanidad no se dedican a trabajo social, los que se dedican a trabajo social no se dedican a cultura. Y entonces, hay una frase que a los universitarios nos lanzan de cuando en cuando, dice, la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Bueno, es decir, que los departamentos de la universidad necesitarían una lógica mucho más interdisciplinaria para afrontar los problemas que son mucho más complejos. De hecho, los proyectos europeos de investigación no están planteados disciplinariamente, están planteados como problemas y cada uno tiene que buscarse sus aliados. Pues lo mismo pasa en las administraciones, ¿no? Es decir, que hay problemas que antes mencionaba que no son específicamente de educación o de sanidad, necesitas articular eso y en cambio la lógica es una lógica muy competencial, ¿no? Y jerárquica. El tercer aspecto que me parece problemático, yo cuando estudiaba Derecho Administrativo hace muchos años, estudiaba un manual de Garrido Falla que decía la Administración ha de actuar con eficacia indiferente, ¿no? Es decir, que la tradición administrativa, burocrática, weberiana, es una tradición que confunde igualdad con homogeneidad. O sea, tratar a todo el mundo con la misma indiferencia es lo que garantiza la igualdad. Y eso es terrible porque las dinámicas de calidad de los servicios públicos se basan en la personalización del servicio. Es decir, es mejor un servicio cuanto más se adapta al problema de la persona que tiene delante. Pero eso si lo planteas en la administración te dicen no, porque esto sería hacer un precedente, ¿no? El precedente es la palabra tabú, ¿no? No se puede hacer un precedente porque, claro, entonces hay otro precedente y otro precedente y otro precedente, ¿no? Y en cambio, realmente la eficacia no debería ser indiferente, debería ser una eficacia personalizada. Y en cambio, la estructura en el ADN de la administración, eso hay una confusión, es decir, avanzamos hacia sociedades cada vez más heterogéneas y diversificadas. Por lo tanto, la diversidad, en vez de ser visto como algo negativo, debería ser visto como un valor que no podemos contraponer al de igualdad. Lo contrario de la igualdad es la desigualdad y lo contrario de la diversidad es la homogeneidad. Es tan importante luchar por la igualdad como luchar por la diversidad. Si confundimos eso, estamos haciéndolo fatal, digamos, ¿no? Y en cambio la sociedad cada vez es más heterogénea, nos pide, digamos, respuestas más heterogéneas, ¿no? Y ese es un tercer factor. Y acabo con el cuarto. Todo esto nos llevaría a la conclusión de que si queremos tener administraciones públicas más flexibles, deberían ser administraciones públicas más próximas a la ciudadanía. O sea, tenemos un problema de excesiva centralización de las administraciones públicas. Cuando murió Franco, la distribución de gasto público en España era 88-12. 88 administración central, 12 administración local. Ahora estamos en 51-36-13. 51 el Estado, 36 las comunidades autónomas, 13 los ayuntamientos. Cuando miramos normalmente países donde funcionan mejor las políticas públicas en relación a los problemas de las personas, miramos a los países nórdicos, ¿no? La distribución de gasto público en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia es aproximadamente 40% el Estado, 60% los municipios.
¿Por qué? Porque son los municipios los que concentran todas las políticas más importantes para las personas: educación, sanidad, trabajo social. Tenemos un problema y con la ley Montoro no digo nada. O sea entonces aún el problema se agrava, porque entonces ya, digamos, el nivel de centralización y de control es extraordinario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si no avanzamos en procesos de descentralización importante en las políticas, que no deberían por qué ser incompatibles con procesos de centralización de datos. O sea, uno de los problemas que tenía la administración tradicional es que si tú descentralizabas perdías control. Esto ya no es verdad. Tú puedes descentralizar manteniendo control. Por lo tanto, digamos, la dinámica es descentralizar centralizando datos, pero descentralizando al máximo la gestión. Cuando digo la gestión, digo descentralizando, no desconcentrando, ¿no? Distinguiendo descentralización de desconcentración, que es distinto. Muchas gracias. Por acortar y dar tiempo que haya participación del público, y saldremos un poquito más tarde, 5 o 10 minutos, quiero lanzar una pregunta que sea común a todos y ya quien quiere participa, ¿no? Voy a unir las dos preguntas que les enviábamos hace una semana. Y la idea sería, preguntas que lanzo al aire, es herramientas concretas. Ya Carlos Rey ha planteado cómo REAS, por ejemplo, ha hecho un recopilatorio de todas las herramientas o experiencias que hay en el ámbito local, especialmente, entiendo, en toda España. Creo que es un libro disponible en Internet, descargable, que es La filosofía de REAS. Y la pregunta sería, ¿cómo, hasta qué punto la Administración, es mi primera pregunta, debiera tomar un rol más activo? ¿Qué barreras tendrá? ¿Qué dificultades hay? ¿Ya se ha planteado alguna? Lanzo esa pregunta, ¿de qué manera podría ser más proactivo y ir más allá de voluntades políticas, ¿no? ¿Cómo podría romper eso? Y la segunda sería unir lo que nos ha unido en esta mesa, ¿no? Que es cómo la economía social y las entidades de economía social debe ser un actor clave para la Administración pública para ejecutar cambios, con una visión de cambio, ¿no? De cambio de la sociedad hacia un modelo más sostenible, y hemos hablado de lo social, pero también de lo ambiental y a nivel de consumo, etcétera, de creación de ciudadanía. Hago una reflexión que es, cuando les estaba escuchando, yo estaba pensando que, claro, aquí faltarían en esta mesa muchas cosas, y algunas de ellas están en las mesas de esta tarde, como por ejemplo creo que es muy complementaria, ¿no? La agregación ciudadana y la economía solidaria, ¿no? Ahí se va a hablar de experiencias en Murcia y de cómo la ciudadanía se genera y se tiene que desarrollar aún más, ¿no? He lanzado unas preguntas. Quien quiera, por favor, pues participa y después daremos la voz al público, por favor. No sé si... Yo la primera pregunta que planteas, yo creo que el mejor recurso que tiene la Administración pública son sus recursos humanos, las personas. Básicamente, es cierto que habría que ver cómo se gestionan esos recursos humanos, pero los funcionarios, tan denostados últimamente y tan vilipendiados en muchos ámbitos, en muchos sectores, son el mejor recurso. Son personas que, independientemente de la voluntad política, prestan un servicio social a la ciudadanía y tutelan derechos fundamentales. O sea, es bueno que derechos que nosotros todos creemos que son derechos humanos básicos estén tutelados por personas independientes, ¿no? En ese sentido, pues, no sé, yo tengo la suerte de pertenecer a la universidad, que con muchos problemas y con muchas dificultades y mucha necesidad de renovación, no es ni más ni menos que una cooperativa de funcionarios que se gestionan de forma autónoma. La autonomía universitaria es eso. Los propios trabajadores se organizan, eligen quién gestiona la institución y eligen entre todos cómo funciona y cuál es el rumbo que toma esa institución. Es un modelo muy mejorable como está estructurado actualmente, pero que se podría tomar en otras administraciones, quizás. Personas independientes del poder político, es decir, reducción de la dependencia política, y que verdaderos especialistas dedicados a una materia se puedan gestionar sin perder, como decía Joan, sin perder de vista una estrategia central, ¿no? Pero que la gestión pueda ser más cercana y más flexible, porque se permita la gestión de los propios funcionarios por ellos mismos. La autonomía universitaria en ese sentido es muy importante, porque nos permite tutelar ese derecho fundamental que es la educación de forma autónoma y decidir entre todos los que prestamos el servicio
¿Cuáles son las mejores condiciones en las que se presta en el entorno que se da? Quiero aprovechar y decir que esta tarde, estos días, va a haber formación dirigida precisamente al tema de fomento de la contratación pública responsable, que al final ojalá haya muchos técnicos de administraciones locales de la región que puedan asistir. ¿Para qué? Para quitarse miedos en ocasiones, ¿no? Juan Antonio, si quieres, por favor. Sí. Vamos a ver. Si queremos introducir cambios, seguramente por otro modelo de sociedad, por otro modelo de empresa, seguramente el primer cambio que tiene que introducir la propia Administración es cambiar los ritmos que tiene. Me refiero, hay una ley de participación institucional que va a salir a la palestra. En esa ley, quien participa en todo son los agentes clásicos. UGT, comisiones y la COE, la CROE. No hay más. Y la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Sin embargo, los partidos políticos de la región no han apostado porque esa ley tenga un cambio. Hay algunos partidos, Óscar, pero en general me refiero, ¿no? Ha sido aceptada una participación, una propuesta en donde se sigue trabajando con un modelo de sociedad que es el mismo que había hace 20 años, empleadores y empleados. Y se le da el protagonismo a los mismos agentes. Y la sociedad ha cambiado muchísimo. Estamos apostando por otro modelo de sociedad también en este sentido. Por lo tanto, la primera cuestión sería, queremos introducir cambios, queremos apostar por otro modelo de sociedad diferente, por un modelo de empresa que, como se decía antes, también contribuya a reducir el creciente crecimiento de desigualdades y, por tanto, un modelo de empresa que tenga entre sus variables redistribuir la riqueza que tiene, si la tiene, reinvertir para el mantenimiento, que ponga el objetivo en el mantenimiento del empleo. Tengo que recordar que el modelo de empresas de economía social ha perdido el 12% menos de empleo en la crisis que el resto de empresas. Si todas las empresas se hubieran comportado como las empresas de economía social, seguramente nos habrían perdido más de 1 millón de empleos. Y esto es simplemente por el compromiso de la persona con su propia empresa, simplemente. Hemos reducido el 30% de ingresos, vamos a reducir el 30% de gastos, pero mantenemos los empleos. Aquí estamos muchos de los que hemos estado en el sector, de los que estamos en el sector de la economía social y sabemos que hemos hecho eso. ¿Cuál es el componente más importante de la parte de gastos? El sueldo. Bueno, pues lo primero que tocamos es el sueldo. Bajamos el sueldo, ya lo recuperaremos después. Bajamos el sueldo, pero mantenemos los empleos. A lo mejor pasamos a esa parte de trabajadores pobres en ese momento o difíciles. Vale, ya intentaremos recuperarlo después de esa manera. Por tanto, la primera cuestión es si hay realmente una voluntad de cambio en el ámbito político para que esto deje de ser un coto cerrado de la participación de los mismos agentes sociales que se constituyeron en el 1982 en el Pacto de la Moncloa. Primera cuestión. Ya hay muchos más agentes, la sociedad ha cambiado de esa manera y, por tanto, estamos en otra perspectiva. Primer planteamiento por ahí. Segundo, ¿cómo podemos hacer que se trabaje en favor de algo? De lo que sea. Y si es en favor de la economía social, ¿cómo podemos hacer que se trabaje en favor de la economía social? ¿Quién tiene que construir las políticas en favor de la economía social? Pues las tiene que construir la Administración. Nosotros tenemos que ejercer nuestra tarea de lobby ante la Administración, ante los partidos políticos, para que se ejerza esa cuestión. Y es lo que estamos haciendo. Y para que eso ocurra, nos hemos encontrado con la necesidad de marcos normativos. Mientras no hay un marco normativo, no se legisla en favor de ese modelo de empresa. Y como se ha señalado antes, el primer marco normativo de referencia en el mundo, en el ámbito de la economía social, fue la Ley de Economía Social 5/2011, aprobada por el Gobierno socialista con unanimidad de todos los partidos políticos. Primera ley en el mundo, después se están siguiendo otras. Y a partir de ese momento la economía social deja de ser una variable exclusivamente universitaria, porque hasta entonces era simplemente los universitarios, profesores universitarios que escribían o personas investigadoras en esta materia y decían su opinión sobre un modelo de empresa que efectivamente desde la Carta de 1982 de Economía Social tiene una variable y un modelo que se basa en los principios cooperativos de 1847, cuando los pioneros de Rochdale crean la primera cooperativa. Por tanto, la primera cuestión es esa. ¿Quién tiene que trabajar en este sentido? Lo hacen las administraciones. ¿Cómo hacemos nosotros que esas administraciones introduzcan medidas en favor de este modelo? Pues con la española lo hemos conseguido a través de la ley. En Europa no hay, como decía antes, una definición de economía social consensuada.
no hay. La Comisión Europea no tiene ni tan siquiera, hasta hace muy poquito, simplemente una responsable de economía social, pero solo hay un organismo en Europa, donde se reúnan la economía social y las instituciones europeas, que es el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. Un intergrupo constituido por 90 europarlamentarios que apuestan por la economía social. Y ¿qué es lo que hemos intentado? Que la propia Comisión Europea intente hacer políticas en favor de la economía social sin que exista una legislación todavía. Bueno, lo hemos conseguido. Ahora se ha creado una task force, un grupo de fuerza en la Comisión Europea que reúne a 20 direcciones generales y se ha puesto en marcha una serie de medidas. Que son pues, el primer punto de arranque, acciones y estrategias de la Comisión Europea para la economía social y las empresas sociales. La primera de las líneas, y lo que estamos trabajando en este momento es buscar un plan de acción en favor de la economía social. Hace 15 días en el Parlamento en Estrasburgo el propio vicepresidente nos decía que para la Comisión Europea la economía social es una prioridad y vamos a trabajar en ese plan de acción para la economía social a partir de la próxima legislatura y estamos sentando las bases ahora mismo con este planteamiento. Nosotros entendemos que si Europa hace una medida, un plan de acción para la economía social, esto ayudará a que los diferentes países hagan un plan de acción o una estrategia en favor de la economía social. La estrategia española en la que estamos trabajando está ya confeccionada, no está aprobada. Y están retrasando todavía un poquito la aprobación. Pero ya hay una estrategia española 2017-2020, que ya no será 2017. Por tanto, Europa pone en marcha unas medidas en favor de la economía social, los países ponen en marcha una medida en favor de la economía social, en este caso una estrategia que ayuda. Cada comunidad, que sería el siguiente paso, poniendo en valor esto, tendría que hacer, con ese reconocimiento a este modelo de empresa, tendría que hacer un plan de acción, plan integral, como le parezca oportuno. Hace un par de meses se aprobó en Navarra el Plan Integral por la Economía Social. Aquí, no lo ha dicho antes Nuria, pero este es el Pacto por la Excelencia de la Economía Social en la región de Murcia, que si no pasa nada se aprobará el día 1 de diciembre. Y, por tanto, el siguiente paso para poner en valor estas políticas activas y que este modelo de empresa tenga el apoyo europeo, estatal, regional, es el paso de ir canalizando, ejerciendo esa labor de lobby. Y a continuación, pues los diferentes ayuntamientos, los municipios, tienen que hacer medidas, que lo están haciendo muchos de ellos, para promocionar este modelo. Yo creo que esta es una de las tareas fundamentales que tenemos que trabajar para que efectivamente el modelo de empresa de economía social pueda tener, las empresas de la economía social, tengan un futuro y tengan, porque estamos apostando, como decía antes, por otro modelo de empresa diferente, por esa creciente desigualdad, de crecimiento de la desigualdad, cortarla de raíz y a partir de ahí establecer un modelo de empresa, un modelo más igualitario en este caso, que ayude a corregir esas desigualdades. Yo creo que son unas líneas de trabajo en las que tenemos que seguir actuando, en las que tenemos que seguir trabajando y, desde luego, intentando que los partidos políticos, los diferentes partidos políticos, cambien también de una vez esa línea de apostar solo se apuesta por un modelo de empresa, más allá de los planes, más allá de esta cuestión, institucionalmente, en los diferentes lugares donde se está, en los foros, solo están 3 agentes sociales. Solo están 3 agentes sociales. Los demás no tenemos prácticamente voz. Tenemos voz, como yo digo muchas veces, porque somos el reducto de Asterix y Obelix. Cuando se habla de economía social nos llaman, pero es que nosotros hablamos de creación de empleo. Hablamos de otro modelo diferente de empresa, hablamos de compromiso, de cómo vamos a actuar ante los cambios demográficos, económicos. Los demográficos, la economía social en los cambios demográficos que se plantean va a ser sumamente importante para incorporación de los jóvenes y para atender el envejecimiento de la población. Y ahí va a ser las empresas de economía social las que van a tener que estar ahí encima, las empresas constituidas por personas. Y sin embargo, cuando se habla de todo esto, se mezcla con las relaciones laborales. Y entonces se dice, no podéis venir porque hablamos de empleo y relaciones laborales. No, mire usted, separe, como le dije el otro día en el Día Mundial, separen ustedes las reuniones. Vamos a hablar de empleo, hablemos de empleo. Y cuando hablen de relaciones laborales, que vengan los agentes que tengan que hablar de relaciones laborales. Pero hay mucha más gente ahora mismo capacitada para hablar de empleo. Muchas instituciones, muchas de las que estamos aquí. Y por tanto hablamos de otro empleo y de otro modelo. Yo creo que hay cambios que introducir en este sentido. Gracias.
Carlos o José, si sois breves, por favor, para dar espacio a las preguntas. No. Vamos a comer un poco más tarde. Vale. Bueno, ser breves es difícil también, porque claro, es difícil, pero bueno, intentaremos dando pinceladas porque luego hay mucha documentación a donde se pueden llegar y conocer, ¿no? Creo que, de alguna forma, estas jornadas también, estamos hablando de economía social solidaria, hay un batiburrillo ahí de saber también un poco qué es, y a lo mejor es bueno, a lo mejor nuestra posición, es decir, aclararla un poco, ¿no? Un poco en este tema, porque si no... Entonces, claro, todas las redes de economía solidaria, en un principio, estamos en CEPES porque consideramos que el modelo de economía social, el modelo de empresa y el modelo de empleo que se hace está con unos principios detrás y eso es un poco donde... Es verdad que desde la economía solidaria aportamos o queremos aportar también un modelo no solamente de empresa o de empleo, sino un modelo de economía, ¿no? Y un modelo de economía en la que todos estos elementos se tengan en cuenta. Y no solamente desde el lado de la empresa, sino también desde unos principios donde se reconozca a todas las personas. Es decir, estamos hablando de... nosotros queremos estar partícipes dentro de todo el ciclo económico. No solamente en la producción, sino también en el consumo, en las finanzas, en la cultura, en todos los procesos que de alguna forma intervienen para pensar que la economía, sacarla solamente del tema monetario y realmente la economía es la gestión de los recursos y la gestión de los recursos intervienen también, como comentaba antes Joan Subirat, también todas las relaciones que tenemos todos los días entre nosotros y que eso, si se valoraría, realmente no estaría, vamos, no se podría, ¿no?, valorar. Y como tal, hay que reconocer en el mismo valor al empleo remunerado como al empleo no remunerado que están haciendo hasta ahora la mayoría de las mujeres con respecto al tema de los cuidados, ¿no? Y que realmente hay que reconocerlo porque es vital para la humanidad, ¿no? Entonces, como eso, todo tipo de labores que están haciendo, reconocémoslo y intentamos un poco darle el mismo valor y dar el mismo valor a todo tipo de personas, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, no solamente no nos quedamos, a lo mejor como lo que has comentado, comercio justo, medio ambiente, no. Intentamos ir más allá y estamos un poco en todas las esferas de la economía que de alguna forma intervienen para poder conseguir ese modelo económico donde las personas, donde la sostenibilidad de la vida sea realmente el eje principal, ¿no? Y es un poco la aportación un poco que queremos un poco ahí desarrollar. Y ya no solo nosotros, sino porque, bueno, consideramos cuando decimos, bueno, crisis o cuando decimos tal, cuando decimos cambio climático, a ver, no es cambio climático, es el sistema que ha llevado a ese cambio climático, que es un sistema donde realmente, bueno, pues ha tenido en cuenta otros elementos, ¿no?, que lo sabemos todos, ¿no?, y todas, ¿no? Entonces, desde ahí no hay que cambiar solamente la política medioambiental, hay que cambiar el sistema que lo está produciendo. Desde ahí es un poco donde planteamos que decir, vamos más allá. Y de cara a lo que es las administraciones públicas, hicimos en el año 2015 una carta de propuestas concretas que al final la terminamos este libro luego para ver qué realmente se está haciendo o no se está haciendo, ¿no? Pero estaba dividido en tres partes. Una que era la gestión institucional al servicio del bien común, que es decir, realmente tendría prioridad en las políticas públicas este tema, y ahí incidíamos en algunos elementos, a lo mejor no me puedo desarrollar todos porque bueno, pues no habría tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, el primero era nuevos indicadores y auditorías socioeconómicas. ¿Por qué hablamos de nuevos indicadores? Pues porque es fundamental no solamente hablar de Producto Interior Bruto. El otro día, por ejemplo, estábamos en el Consejo Económico y Social en el que participo en Navarra y en los presupuestos, el desarrollo del diagnóstico que se hacía de Navarra, se hablaba solamente sobre el PIB. Poco más, y de las relaciones de empleo, de tal. Y bueno, ¿y qué pasa con la desigualdad, ¿no?, que volvíamos a insistir? ¿Qué pasa con otros problemas de cara a hacer unos presupuestos según un diagnóstico? Claro, si hace un diagnóstico sobre el Producto Interior Bruto, te va a salir, bueno, cómo seguir trayendo multinacionales para ver, claro, es que no tiene... Entonces, vamos a hablar de otros elementos y cómo realmente tenemos más o menos soberanía para poder responder luego a una transición que puede ocurrir de no tener dificultades. Entonces, bueno, desde ahí consideramos tanto indicadores, claro, pedimos indicadores a la Administración,
también nos ponemos indicadores a nosotros, que es muy importante. Yo creo que es un reto también que siempre decimos a CEPES, hay que evaluar también los indicadores, los principios que tenemos que valorarlos, porque si no, sí, hablamos solamente de cuantificar el número de empleo y tal, no, hay que cuantificar también cómo estamos respondiendo a ese tema de solidaridad, a ese tema de democracia, a ese tema de cooperación, intercooperación entre las empresas, que es muy importante para poder un poco avanzar en ese tema, ¿no? Bueno, podría haber mucho. Deciros que bueno, este documento lo tenéis en la página economiasolidaria.org. Yo creo que de toda la gente inscrita se le puede enviar un poco todos esos documentos. Hay también otro documento muy interesante sobre innovación social que se hizo con la Universidad Pública, Universidad del País Vasco, que es justamente Papeles 05 sobre innovación social y economía social y solidaria, en la que sitúa la experiencia del Quebec, la experiencia que se está haciendo allá, muy interesante, sobre innovación social y economía solidaria. Muy interesante, yo os invito también a hacerlo. Y luego, en contratación pública, también hemos incorporado una herramienta que están utilizando ya bastantes ayuntamientos, que dice, toma nota y copia y pega, que hay muchas cosas que se pueden ya realizar en tema, incluso antes de salir la ley. Ahora lo vamos a reformar para poder incorporar un poco también todos esos temas. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer ya desde cada administración pública en el tema de contratación pública. No sé si quieres... Bueno. Sí, tan breve como que va a ser 2 minutos de cronómetro. Me sumo también a las reivindicaciones que aquí se han comentado, la presencia de la economía social en los poderes públicos, en la representación. Tanto es así que en Ayuntamiento de Molina de Segura tenemos la suerte de que el presidente del Consejo Económico y Social, Juan Antonio Pedreño, lo cual es un honor y es señal de la presencia que tiene el sector de economía social en Molina de Segura. Me sumo a esa reivindicación. Es verdad que los que hemos tenido la suerte de estudiar económica, en economía, la economía social casi que eso que se va de pasada y más allá de la maximización de beneficios o la externalidades o los stakeholders, poco más se ve de economía social. Pero bueno, es una cosa que por suerte está cambiando. Sí que debo notar solamente que efectivamente el pasado 19 de octubre el Congreso aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, estamos hablando de apenas un mes, va a entrar en vigor dentro de 4 meses, en el que se transponía al derecho español la Directiva 2014-24/UE sobre contratación pública, y esta norma facilita a los poderes públicos poder utilizar los contratos públicos para apoyar y ayudar a los objetivos sociales de reciente creación. Y como siempre, el Ayuntamiento de Molina de Segura está a la vanguardia en cuanto a la inclusión de estas obligaciones y sí, casi que vamos casi por delante. En concreto, respecto a las cláusulas sociales, ya lo hemos comentado anterior y lo resumo, tenemos experiencia tanto en la recogida de enseres como el comercio justo, reserva de empleo o las cláusulas medioambientales. Además, ¿qué podemos hacer desde los entes locales? Ordenanzas fiscales que fomenten el empleo, como recientemente se han aprobado en Molina de Segura, con bonificaciones inclusive en determinados impuestos de hasta el 95% y teniendo en cuenta a aquellas asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Y por último, indicar que en la oficina de empresa que próximamente abrirá en el Ayuntamiento, por supuesto, tendrá cabida, como no, las empresas, las entidades de economía social. Sí, muy brevemente. 2 cosas. Una, el cambio de las políticas, digamos, cuando se hablaba del tema de desigualdad, antes yo he mencionado las dificultades que tienen las políticas tradicionales para seguir manteniendo la capacidad de protección. Por eso ahora se está hablando bastante de políticas predistributivas, ¿no? Que serían políticas, digamos, que intenten evitar el que la gente tenga que ir a los servicios sociales posteriormente, ¿no? Entonces hay tres elementos centrales, ejemplos de esas políticas predistributivas. Uno es el salario mínimo hora, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay algunas ciudades que están, digamos, intentando conseguir que las empresas que se sitúen en su municipio acepten un salario mínimo hora que evite luego que, como he dicho antes, el 20% de los trabajadores, de la gente que va a servicios sociales de Barcelona son trabajadores. Entonces, Seattle, por ejemplo, ha fijado un salario mínimo hora de $15 hora. En Londres se habla del Living Minimum Wage de 11 pounds. Se está hablando, en Barcelona se está intentando conseguir que los contratos con empresas incorporen los 1.000 euros al mes como salario mínimo, ¿no?
¿Por qué? Básicamente para proteger la propia capacidad de los municipios a la hora de entender que los servicios sociales no tienen que atender. O sea, es muy cómodo contratar a personas pagándoles 600 euros si sabes que desde luego pueden ir a los servicios sociales porque allí recibirán, ¿no?, las externalidades negativas que el bajo salario, lo planteo así, está teniendo. Por lo tanto, tú tienes que plantear unos mínimos de dignidad en las condiciones laborales que impidan que los servicios sociales se entiendan como aquello, bueno, ya te complementará luego, ¿no?, la ayuda para vivienda y tal, porque con esto ya vas tirando, ¿no?, y puedes ir tirando, ¿no? Yo creo que este es un tema central. El segundo tema predistributivo muy importante es la vivienda, y nosotros hemos tenido en España una política de vivienda pública lamentable, ¿no? La hemos basado solamente en la desgravación fiscal. No se ha hecho una política de vivienda activa como se ha hecho en muchos otros países, y ahora nos estamos dando cuenta, tanto en el ámbito del acceso a la propiedad como en el ámbito del alquiler, las enormes dificultades que existen en este tema, porque sin una vivienda digna, sin una vivienda mínima, todo falla. Y si tienes en cambio una vivienda, ¿no?, por ejemplo, pongo un ejemplo que me serviría para dos cosas. El ejemplo de Copenhague, ¿no? Copenhague tenía hace 30 o 40 años, el 60% de la vivienda en Copenhague era pública, o bien pública municipal o cooperativa. Ahora, si vais a Copenhague, el 33% de las viviendas son cooperativas, han bajado un 27%. ¿Por qué? Porque hubo un gobierno de derechas municipal que privatizó todas las viviendas municipales. ¿Qué es lo que no se ha podido privatizar? Las viviendas cooperativas. O sea, al final resulta que el ámbito más resiliente, menos vulnerable al cambio político es el ámbito cooperativo. Aquel que era público estrictamente dependía de quién gobierna el hecho de que pueda o no pasar a otro ámbito, ¿no? Entonces esto yo creo que nos está indicando también la importancia. Claro, es muy distinto combatir a Airbnb como hace Barcelona con un 1,5% de vivienda pública, o trabajar como Berlín con más del 50% de vivienda pública, o Copenhague con el 33%. Por lo tanto, el tema de la vivienda es un tema central. Los municipios, con las enormes dificultades que tienen, deberían tomar más cartas en el asunto en este tema. Yo creo que hemos hecho nuestra experiencia en el ámbito de las cooperativas de vivienda es lamentable, porque tanto los dos sindicatos, Comisiones Obreras como UGT, hicieron cooperativas de vivienda, pero cuando estaba la casa construida, división horizontal y se acababa la cooperativa. Y por lo tanto, resolvían el problema de acceso a la vivienda, pero no resolvían el mantenimiento de un stock de vivienda pública cooperativa suficientemente, digamos, importante para plantear los retos. Y acabo. Segundo aspecto, ya lo he dicho en parte, ¿no? Es decir, cómo trabajar para reforzar el ámbito público colectivo, el ámbito comunitario, más allá del ámbito público estatal o institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que lo conozco un poco más, pues está haciendo cesión de suelo público para cooperativas para construcción de vivienda por 100 años, ¿no? Cede suelo público para que cooperativas que se creen en el ámbito de la vivienda puedan construir sus viviendas y por lo tanto, eso genera un parque de vivienda. Se está cediendo solares públicos para hacer actividades sociales organizadas por las propias entidades cívicas. Los centros cívicos se están gestionando no desde el ámbito de una empresa que tiene la concesión o desde un ámbito de funcionarios, sino se están gestionando desde las propias entidades cívicas de los barrios. Los centros cívicos están gestionados por entidades cívicas. Y se está hablando de un patrimonio ciudadano. O sea, la idea sería reforzar aquellos aspectos patrimoniales que puedan ir más allá del ayuntamiento y que persistan independientemente de si está gobernando uno o está gobernando otro, y por lo tanto reforzar el ámbito colectivo. Yo creo que esos serían elementos que permitirían, ¿no?, reforzar esas ideas que antes comentaba. Y acabo, creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, es decir, deberíamos politizar la economía en el sentido de no olvidar que la economía siempre genera ganadores y perdedores, pero al mismo tiempo economizar la política, es decir, entender que las políticas que se hacen, si no incorporan una dimensión económica, de subsistencia, de arraigo, de supervivencia, no funcionarán, ¿no? Y aprovechar el cambio digital ahí, ¿no? Por ejemplo, las experiencias que hay de monedas digitales que se están probando en Brighton, por ejemplo, ¿no?
que es Brighton o es Bristol. En Bristol han hecho el Bristol Pound, ¿no? Que es una moneda social que solamente se puede gastar en el ámbito de Bristol, pero el 20% del salario de los funcionarios municipales se paga en Bristol Pound. Con lo cual, eso genera una dinámica de uso en la propia comunidad y refuerza los ámbitos comunitarios y de economía territorial. Muchas gracias, Joan. Ya damos paso a preguntas entre el público, por favor. 3, 4 preguntas, si son breves. Y, por favor, me gustaría que se presenten antes de lanzar la pregunta o el comentario. Si señalan también la persona que pudiera ser la... Bueno, yo... Muy breve, yo soy José Coy y bueno, me gusta etiquetarme como sindicalista ciudadano, ¿no? Y me encanta estar aquí porque aquí pues, se están hablando de cosas que a mí me interesan mucho, ¿no? Porque el mundo del trabajo se divide en dos cosas, ¿no? O sea, en un lado están las personas, las empresas normales y corrientes que cotizan a la seguridad social, que cumplen convenios, ¿eh? Importantes esas cosas, ¿no? Que respetan a la gente, que cuidan a su gente, etcétera, ¿no? Y luego están los otros, ¿vale? El problema es que en esta región hay muchas empresas catalogadas en los otros, ¿eh? Donde ni siquiera... O sea, donde hablar de trabajo es hablar de sufrimiento, ¿vale? Y el concepto de trabajo debe de servir para ser feliz, no para sufrir, ¿eh? Carlos... Pues ya hay Real Murcia, ¿no? Ya hoy es evidente que ya existe Real Murcia. Los procesos de construcción de cosas son muy lentos, ¿no? Pues me acuerdo las primeras veces que nos veíamos hace 4 o 5 o a lo mejor 8 años, ¿no? Y desde ahí hasta ahora, pues evidente que todo es lento, ¿no? Pero esto ya está aquí, ¿no? Y bueno, no es casualidad que esto esté aquí hoy, ¿no? Porque efectivamente en este pueblo hay gente de diversos perfiles y procedencias que pensamos que si hay algún pueblo en esta región donde se pueda hacer todas las cosas que estáis comentando es este pueblo, Molina Segura, ¿no? Y claro, la buena noticia de estos actos, de estos eventos, es que el diagnóstico y la alternativa son fáciles, ¿no? O sea, posiblemente somos gente con suerte porque no tenemos que inventar nada, ¿no? Está casi todo inventado. Y lo que no está inventado se busca, que está inventado seguro, ¿no? Por lo tanto, yo quisiera que estos eventos no solo certificaran que efectivamente hay un diagnóstico común, sino que sirvieran para algo, ¿vale? Y ya va a servir para algo porque ya se anuncia una segunda jornada, ¿no? Pero entre primera jornada y segunda, yo creo que debería ser importante, teniendo en cuenta que aquí hay 3 patas, que es Ayuntamiento, que es REA y que es la Unión de Cooperativas, que ha sido presentado con un nombre inglés, ¿no? Pero bueno, es de aquí del pueblo, por si no lo sabéis. Y entonces ponernos en algo que ya no paro de decirlo en todos los eventos que hay en este pueblo, y es posible que el movimiento vecinal, social, en fin, todas esas cosas que hay aquí en este pueblo, nos pongamos en funcionamiento en torno a una idea, qué pueblo queremos o qué pueblo nos imaginamos. Y eso lo vamos a empezar a hacer ya, ¿vale? Vamos a empezar a poner en contacto y a preguntar a la gente qué pueblo nos imaginamos, ¿no? Y en ese pueblo que yo me imagino, hay un parque de economía social que está aprobado en el Pleno, ¿vale? Y en ese pueblo que me imagino hay muchas cosas de las que estáis comentando aquí, ¿no? Y entonces lo que se trata es de ponernos a trabajar. Hay herramientas, además de vosotros, está también el Consejo Económico y Social. Y ya está. Entonces, que nos pongamos a funcionar y que nos pongamos a imaginarnos este pueblo que yo, si estuviéramos en otra época, estoy seguro que la alcaldesa estaría buscando por ahí una multinacional para meter 1000 trabajadores, pero no. Quien quiera invertir se va a China, a la India, etcétera. Y aquí lo único que nos toca es construir microtejido económico. ¿Se puede? Pues claro que se puede. Si solo hay que coger, pues irte a Cataluña, irte a Euskadi, irte a Andalucía y copiar cosas que ya funcionan y ponerlas en funcionamiento. Gracias. He pedido la palabra porque como estoy al lado de él, digo, va a ser más fácil pasar el micro. Si os parece, lanzamos las preguntas, si hay más en el público, allí atrás, y después contestáis todas de golpe. No es tanto una película, iba a decir, no es tanto una pregunta, es un comentario e intento hacerlo breve. Destacar dos parejas de cosas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver diríamos, con las ideas y lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? Que iba un poco en línea a la pregunta que tú le hacías a
a los compañeros de la mesa. Y por otro lado, lo que tiene que ver con por poner una polaridad, lo que tiene que no es polaridad tal, pero por poner distintos niveles, lo que tiene que ver con Europa y lo que tiene que ver con la persona, ¿vale? Yo soy una persona, no estoy en Europa, ni estoy en el ayuntamiento, soy una persona. Como persona, ¿qué puedo hacer yo a favor de la economía social? ¿O qué yo me creo como economía social? Porque aquí, al fin de cuentas, todos somos personas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Más allá de investigar, más allá de irnos al mundo de las ideas. Yo creo que es fundamental las compras y el consumo. Es decir, ahí tenemos una fuerza, y esta mañana se decía, una fuerza increíble. Es decir, nosotros somos dueños, o deberíamos, o podríamos ser dueños, de nuestras compras y de nuestro consumo. Y eso tiene una influencia vital en la economía social y en el medio ambiente y en el mundo que queremos. Y ahí tenemos el arma fundamental y que todos podemos aplicarla, más allá de pasarle el muerto, por decirlo de alguna manera, a la administración o a no sé qué o a no sé cuánto. Con lo cual ahí tenemos un papel fundamental. Cuando subimos de nivel y hablamos de la administración, que en principio gestionan y velan por introducir políticas que ayuden a la persona y al ciudadano, la administración sigue siendo comprador y consumidor y en mayor nivel que el ciudadano, con lo cual la administración tiene una responsabilidad, y esto lo hemos peleado por todos lados, de sus compras, una responsabilidad si quiere ir en esta línea, sus compras y sus servicios, llevarlos hacia la economía social y solidaria y facilitar eso. Y hoy la ley acompaña para que eso sea así. Aprovechando que la universidad está aquí, es decir, el objetivo de la universidad es formar gente para que esta sociedad funcione. Y si es para que funcione bien y con más justicia, mejor todavía. Pero la universidad sigue siendo comprador, comparte con los ciudadanos el hecho de ser comprador y necesitar servicios. Y esto es bajar al nivel de la realidad, de lo concreto, no al nivel de las ideas y de lo que se puede hacer. La universidad, yo creo que si va en línea a eso y dice que eso es así, igual que la administración, igual que nosotros, que se nos llena la boca de economía social, tenemos que ponerlo en práctica. Y como consumidores de servicios y de productos, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, la universidad, igual que las administraciones, ponen a la sociedad un montón de servicios y de compras que necesitan, ¿vale? Si van encaminados a la economía social, la teoría y las ideas serán válidas, y si no, las ideas estarán por un lado y la realidad estará por el otro, ¿vale? En el tema de la recogida de basura, es decir, la universidad en concreto, es decir, el contrato que saca la universidad para la recogida de basura es impresionante en dinero. ¿Con qué bases o con qué cláusulas o con qué condiciones saca ese contrato? Al final solo puede coger la multinacional que puede llevárselo, ¿vale? Pero no está con facilidades para que las empresas de economía social accedan a eso, ¿vale? Entonces, eso son prácticas, eso es bajar aquí. Y entonces hay que trabajar, yo creo, en bajar abajo y también en desarrollar las ideas y la investigación que nos ayuda a los que no somos torpes en las ideas y a los que no estamos muy arriba, nos ayuda también a poder desarrollar pues ese mundo que queremos todos de más justicia y de más igualdad. Gracias, Paco. Hay dos preguntas arriba, por favor. La primera del fondo. Levanta la mano. Hola, buenas. Ha sido un placer escucharos a todos y me quedo con dos frases, una de Joan Subirats. Es tan importante luchar por la igualdad como por la diversidad. Y con otra frase de Juan Antonio Pedreño, la mejor política social es la creación de empleo. Esto lo digo a propósito, la primera frase la digo a propósito de que, estando con mi compañera analizando el programa de este día y de estos días de jornadas de economía, nos hemos dado cuenta que hay un desequilibrio de voz en las opiniones que tienen que ver con mujeres y hombres. Se produce
una falta de equifonía, como decía Amelia Valcárcel, porque cuando hay que hablar de política, de economía, de contratación y de financiación, si cogemos el programa solo hablan los varones, y cuando hay que hablar de participación, colaboración, solidaridad y feminismo, entonces nos acordamos de las mujeres. Entonces nos hubiera gustado encontrar un equilibrio en las conferencias, porque nos hemos dado cuenta, nada más empezar, nos ponemos las gafas de género y encontramos un desequilibrio. Pero de todas formas, una felicitación porque están muy bien planteadas, pero que nos gustaría de cara al futuro poder hablar más nosotras de financiación, de economía, de políticas públicas. Y por otra parte, me quedo con la frase de Juan Antonio, la mejor política social es la creación de empleo, porque veo que la economía social y solidaria puede ser un contrapunto al tipo de economía que plantea el Club Bilderberg, de un dominio de una economía planificada en donde la inteligencia artificial está cogiendo todos los espacios de empleo y las personas, los trabajadores, ¿cómo nos vamos a defender ante eso? Nuestra vida va a depender de la inteligencia artificial y cómo vamos a subsistir en todo eso. Entonces, veo en la economía solidaria y social un reto para frenar este tipo de economía planificada que propone el Club Bilderberg, que está, que está organizado pues, por los ricos, los ricos los que realmente dirigen este tipo de sociedad capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Y el último comentario. Por favor, nos vamos a comer. Hola, añado que también me ha parecido fabulosa las intervenciones. Yo quería primero hacer una pregunta a los que quieran responder sobre el papel de la renta básica universal en todo lo que vosotros estáis planteando y en esa perspectiva. Y después, a raíz de que Joan ha comentado lo de Bristol, yo estuve en un programa Pioneros contra el Cambio Climático con una propuesta que estuvimos en Birmingham, y en ella se hablaba de una cosa parecida a lo que sería una oficina municipal de información, pero que era ciudadana, era participativa y era una forma transversal y horizontal de tratar todos los temas, digamos, era un punto intermedio para plantearle al ayuntamiento todos los temas que la ciudadanía quería y tenía un papel institucional. O sea, que era una oficina que se preocupaba con gente que se respondía ante el ayuntamiento para recoger todos los puntos de vista de la ciudadanía. Me pareció interesantísimo y por eso lo pongo encima de la mesa. Gracias. ¿Te parece, Joan? Contestas quizás y acabamos, que si os parece. No, yo sobre lo de la renta básica es un tema que se está planteando mucho últimamente, precisamente en relación con las perspectivas de empleo que comentamos también, ¿no? Y se plantea, lo curioso es que se plantea no solamente desde posiciones cercanas a la izquierda, digamos, ¿no? Sino también se plantea desde posiciones libertarias, digamos, de personas que lo que no quieren es ninguna intervención estatal en economía, ¿eh? O sea, que están planteando que lo que debería plantearse es una renta ciudadana en la cual esas personas, todo el mundo, todas las personas, digamos, tuvieran el acceso a un salario que se considera mínimo para poder vivir y que eso eliminara cualquier otro tipo de ayuda social de cualquier otro tipo, ¿no? De tal manera que esto en el fondo genera la idea del individualismo también, o sea, no está planteado en clave de respuesta, no sé si entendéis, ¿no? No está planteado en clave de respuesta a los problemas sociales por la falta de empleo, etcétera, sino como una dinámica que cada uno sea responsable del dinero que le dan, si se lo gasta pues bebiendo, entonces que no venga a pedir nada más porque este es su problema y ha sido su opción y tal, ¿no? Con lo cual volvemos un poco a la dificultad de... para mí esto no niega la necesidad del debate sobre renta básica porque está planteado como un tema de futuro en relación al empleo, pero sí que nos obliga a pensar bien cuáles son las
alternativas que existen. Ya sabéis siempre que este tipo de planteamientos pueden tener, digamos, perspectivas muy distintas. Cuando se hacen ayudas al alquiler, pues los que alquilan dicen, bueno, te cuesta 800 menos la ayuda que no sé qué, ya se incorpora en el mercado la ayuda que hace el... ¿No? ¿Entendéis? O sea, yo creo que llevamos mucho tiempo discutiendo esto desde un punto de vista más teórico. Creo que se debería... Ahora hay una experiencia que se va a hacer en Barcelona, en un barrio del Besós, donde creo que son 2.000 personas, van a recibir durante 2 años una renta básica. Van a escogerse estas 2.000 personas, en personas que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Digamos, personas que ya, por así decirlo, están en situaciones un poco crónicas, ¿no?, de dependencia. Y se va a intentar ver durante 2 años qué sucede exactamente. Es algo insólito, porque nunca se habían hecho experiencias en política social de este tipo, ¿no? Porque cómo se escoge a esas personas y no a las otras, etcétera. Es decir, que está planteando problemas importantes. Pero es un programa de la Unión Europea que Barcelona se ha sometido a plantearlo, ¿no? Y sobre... no sé qué más había. Nada, un minuto solo por contribuir a la pregunta de COI. A ver, como persona, nosotros tenemos un principio que se llama la intercooperación. Si lo desarrollamos en su ámbito máximo, porque es lo que más nos cuesta, intercooperar, pero si lo desarrollamos en un ámbito máximo, pues es una toma de conciencia. A veces, en el mismo precio, vamos y compramos una cosa, pongámosle en el Corte Inglés, y no se lo compramos a la cooperativa que lo tiene delante de ti. Por tanto, es un tema de conciencia y de saber qué es lo que queremos, en definitiva, como primera referencia. Y la segunda, el tema de administraciones. Es verdad que la Ley de Contratación Pública ha puesto novedades importantes encima de la mesa y que es posible que termine con algunas de las arbitrariedades que han ocurrido precisamente por esa falta de concienciación. Voy a poner 2 ejemplos solo en la región. Hace escasamente 2 meses, una cooperativa que llevaba funcionando en un pueblo de la región, no diré el pueblo, en un contrato público, pierde el contrato y se van 7 cooperativistas a la calle por 1.000 euros, simplemente por 1.000 euros. Y no hay ni un punto, ni una consideración, ni por trabajo antiguo, ni por ser cooperativa, ni por ser de economía social, ni por nada. Ni una sola referencia. Y 7 personas van a la calle por 1.000 euros. Primer punto. Segundo punto, hace un poco más. Deberías añadir que esas 7 personas luego van a servir... Claro. Hace 2 años y pico, en otro pueblo, tienen 4 escuelas infantiles. El ayuntamiento no puede sostener 4 escuelas infantiles y nos dice, nos gustaría que hicierais con 3 una cooperativa. Hablamos con los trabajadores, hablamos con todas las socias, no querían porque eran trabajadoras del ayuntamiento, en definitiva, pero el ayuntamiento dice que si no trabajáis aquí os tenéis que ir a la calle. Los convencemos a todos, hacemos todo el tema, dicen que sí, creamos la cooperativa, optamos al concurso y se quedan fuera del concurso por 2.000 euros. 2.000 euros que lo adquiere una empresa de Almería, que después tiene un problema gordo con el comedor, que alguien se acordará ya del caso al que estoy refiriendo, un problema gordo con el comedor, los padres denuncian, esa empresa tiene que dejar eso, lo vuelven a coger las mismas personas y resulta que esa empresa no había pagado los 2.000 euros al ayuntamiento. Por tanto, estamos ante una situación que es mucho más conciencia en este sentido. Si nos vamos a la vecina Andalucía, el 50% de las residencias las está gestionando una empresa de ámbito estatal. Como está grabándose, no diré el nombre, ¿verdad? Pero, claro, dentro de muy poquito tendrá enseguida más del 50% y podrá exigir unas condiciones a la propia Junta de Andalucía. Esta misma empresa se quedó en Madrid con 3 guarderías sin tener ni idea de lo que era una guardería. Se queda con ellas, luego le dice a la gente que se ha presentado que eran las cooperativas, quedad vosotras a gestionarla porque yo no lo sé, les baja el precio del sueldo para mantener su margen de negociación. Por tanto, es un tema de conciencia de las entidades públicas trabajar en este sentido, sobre todo a ver si la ley que pone, por ejemplo, el artículo 1 de la ley dice se facilitará el acceso a la contratación pública de empresas de economía social, el artículo 1 de esta ley. Solo diré 4. Hay casos de subrogación, por tanto, obligación legal de subrogar al personal de las cooperativas de trabajo y los centros especiales de empleo cuando éstas pierdan contratos públicos. Esto empezará a frenar determinadas situaciones en este sentido. Tercero, hay una reserva obligatoria, como sabéis, de contratos y se limita en el tema. Hay plazo de 1 año. Y la cuarta que quiero decir,
porque se eximen de garantías definitivas a los centros, lo cual también es importante. La cuarta dice que las cláusulas sociales se ha eliminado, sustituido el criterio de oferta económica más ventajosa por el de mejor relación calidad-precio. Por tanto, estamos ante una situación que tendríamos que aprovechar nosotros y todas las administraciones para poner en valor este modelo que estamos planteando. Gracias. Muy breve, por favor. Muy breve. Nada, termino. No es descabellado pensar, y compartiendo lo que dice él, la universidad y todas las administraciones, podría plantearse una ley más valiente y que obligara a las administraciones a tratar con empresas que fueran transparentes realmente, como se obliga a la administración pública a ser transparente, con la misma obligatoriedad para esas empresas y que fueran socialmente responsables en los términos. Se puede ir más y se puede avanzar mucho más desde un punto de vista legislativo. Y ya un último punto es simplemente terminar con educación. Se habla de vivienda y de salario, pero también hace falta un sistema educativo público que garantice la educación de 0 a 3 años para garantizar que desaparezca la desigualdad y que garantice el acceso a la educación superior. Actualmente, el 65% de los hijos de las clases directivas van a la universidad pública y solo el 25% de los hijos de la clase trabajadora. Hace falta un mejor sistema educativo más accesible para todos los ciudadanos. Simplemente termino con eso. Muchas gracias. Nos vamos a comer. Muchas gracias a todos por... Que es otro punto predistributivo. Logística. De la organización quisiera contestar a una de las preguntas de las reflexiones que se han hecho, que creo que es importante desde nuestro punto de vista reflexionar del por qué nuestro programa quizás es demasiado masculinizado. Y para ello, como cada vez que hacemos algo lo analizamos, porque quedarnos en la... aceptamos muy bien la crítica, pero queremos ir más allá. Entonces, deciros que de las 37 personas que intervienen en estas jornadas, solo 12 mujeres, el 32%, y 2 de ellas intervienen solo como moderadoras, no como calidad experta, por así decirlo. Y además de estas, 5 intervienen en la mesa de feminismo. Si quedamos a las 2 que participan en la inauguración, solo hay 3 mujeres invitadas como ponentes para participar en temas que no están directamente relacionados con el feminismo. Eso lo digo porque nosotros reflejamos la realidad, no la modificamos. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Y nosotros invitamos a que todas las entidades hagan un esfuerzo añadido para que cuando invitamos a la entidad intente que sea la mujer representando la entidad, pero no como florero. Una mujer que sepa, y hay muchas, que saben defender la iniciativa, la actuación, el hacer diario de nuestras entidades. Y es una invitación que hago para todos y todas. Muy bien. Y terminando ya, quería decir que aparte de eso, desde la organización hemos invitado a 17 mujeres más de las que finalmente estarán en la mesa y es evidente que es un problema de conciliación, ¿no? Para los hombres es más fácil venir de donde sea, para una mujer venir 2 días a Molina de Segura desde Madrid se hace muy, muy, muy difícil y terminan diciendo que no. Y eso es la reflexión que quería dejar. Gracias. Un aplauso para el ponente.